Bardzo szczęśliwy. Muy buenos días. Para quien les habla, Rubén Chirinos, responsable de la Coordinación de Relaciones Institucionales adscrita a la Dirección de Relaciones de la Universidad Nacional Abierta, es un inmenso honor acompañarles esta mañana desde Caracas, Venezuela. Desde aquí, en nombre del Consejo de Investigaciones y Posgrado de esta Casa de Estudios, queremos enviar un cordial saludo a todos los presentes en la 6ª Jornada Internacional de Investigación UNIEDPA 2019. Educación y aprendizaje para el desarrollo sostenible, un desafío para esta generación. Y es oportuna la ocasión para agradecer infinitamente a sus organizadores y especialmente a las autoridades de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Me corresponde esta mañana presentar formalmente a el doctor Manuel Castro Pereira, conferencista invitado a esta Jornada Internacional de Investigación. Y debo comenzar diciendo que el doctor Manuel Castro Pereira posee varios títulos de pregrado y posgrado, maestrías y doctorados en educación y sus ciencias. Ha realizado investigaciones en esa área del conocimiento y entre sus trabajos destacan teoría investigativa del currículum, concepciones tri- y multidimensional para el desarrollo, para el diseño, administración y evaluación curricular, así como también el modelo de control y ajuste permanente del currículum. El adulto en situación de aprendizaje, un aporte a la andragogía. Investigaciones referidas a estándares de calidad para universidades cuya modalidad es a distancia virtual. Igualmente posee 33 publicaciones en ese campo del saber. Conferencista internacional y asesor de instituciones y organismos internacionales. Asesor ad honorem de la UNIEDPA, y actualmente el doctor Manuel Castro Pereira es el rector de esta nuestra Casa de Estudios Universidad Nacional Abierta. Con ustedes, el doctor Manuel Castro Pereira. ¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarlo. Es un honor participar en esta 6ª jornada de investigación de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA. Por supuesto, el tema que voy a tratar parte de un interrogante para hacer honor a lo que implica la investigación, ya que toda duda, todo interrogante nos invita a la búsqueda y a dar respuestas. El interrogante que me hago en este momento y que les presento tiene que ver directamente con lo siguiente: ¿qué implica aprender ante las nuevas profesiones del futuro? Aquí hay dos aspectos bien importantes como lo son profesiones del futuro y aprender, pero aprender desde el punto de vista del aprendizaje en el ser humano. Para ello voy a comentar algunas ideas principales por cuanto todos nos estaremos en este momento preguntando, ¿y nuestra profesión ha cambiado? Sí, posiblemente sin darnos cuenta en los últimos años, los últimos 10 y los últimos 5 años, cada una de nuestras profesiones ha ido cambiando. Y la tendencia, según los investigadores en ese campo, señalan de que muchas de las profesiones actuales desaparecerán y aparecerán nuevas profesiones. Pero hay algo muy importante: el aprender es exclusivo del ser humano, único del ser humano, se da en cada uno de nosotros. Y ese aprender ante las profesiones que tenemos y ante las profesiones que vendrán, ¿cuál es la actitud? ¿Cuáles son los indicadores? Y trato realmente de presentar un poco lo que llamo el aporte a ese tipo de investigación. El término aprender, y el término aprender es exclusivo, es desde el punto de vista del ser humano, y sobre ello vamos a tratar algunos elementos, porque ¿qué implica aprender frente a lo que estamos viendo como son y serán las nuevas profesiones? En primer lugar, recalco la idea y resalto de que el aprender es exclusivo del ser humano y que el análisis está centrado en cómo aprendemos desde el punto de vista educativo. Ese aprendizaje está centrado, y lo hemos estudiado,
y más los que estamos dentro de la línea de educación y su ciencia, lo hemos estudiado, lo hemos aprendido muy bien en cuanto a las teorías del aprendizaje. Sobre todo, la capacidad para aprender, capacidad de aprender desde el momento del nacimiento y, ¿por qué no?, hasta los últimos días activos de nuestra vida, por decirlo de una manera. De manera general, también debemos señalar que la psicología educativa nos ha proporcionado y nos sigue proporcionando modelos y concepciones sobre el cómo aprende el ser humano, que la hemos aprendido, que lo hemos tomado y que orientamos todo nuestro quehacer como educadores y en la educación misma para garantizar que el aprendizaje se dé. Por otro lado, todo esto lleva a la organización de los denominados diseños curriculares y diseños instruccionales, que no es otra cosa que el planificar, el prever con visión de futuro, del avenir, la parte prospectiva, cómo se aprende. ¿Cómo se aprende para ir transformando una persona desde lo más sencillo a lo más complejo y que al final lo habilitamos, le damos la idoneidad para el ejercicio de su profesión? Por lo tanto, hemos manejado y manejamos diseños curriculares, los diseños instruccionales de manera tanto general como puntual. Pero al final de cuentas, ¿qué nos interesa? Que esos modelos nos lleven a verificar, poder verificar que el aprendizaje se da en ese ser humano al cual está dirigido y orientado todo este proceso. Es decir, verificar si los objetivos previstos se han logrado, verificar si las competencias previstas realmente se han logrado y por supuesto las metas, cuantificados los objetivos y las competencias, pues la tenemos o contamos con ellas. Pero debemos recordar que este proceso de enseñanza-aprendizaje, que los autores siempre en todos sus textos nos señalan, es un proceso, repito, enseñanza-aprendizaje, pero que es un proceso dicotómico por cuanto la enseñanza es un proceso colectivo y no lo olvidemos, mientras que el aprendizaje sigue siendo un proceso de carácter individual, único en cada uno de nosotros y diferente a todos los demás. Es propio y característico de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en ello nos ayuda mucho también la didáctica, no lo olvidemos, para el diseño de ambientes de aprendizaje y hoy en día hablamos con mucha categoría, con mucha seguridad de los entornos virtuales para el aprendizaje, que perfectamente es una combinación de los elementos de la psicología, los modelos instruccionales, la didáctica, sin olvidar las ciencias que lo apoyan. Todo ello, por supuesto, bajo lo que implica esos entornos virtuales, pero desde el punto de vista del apoyo de las TIC, como todos las conocemos. Pero también sería interesante comentar de que las profesiones presentes y futuras, bueno, las presentes están cambiando, ya lo señalé al inicio, pero ¿en qué se da ese cambio? Yo me atrevo a colocar un ejemplo y ese ejemplo va relacionado directamente con la profesión de educador. Pudiéramos tomar otra profesión, pero evidentemente mi trabajo, mi investigación y la experiencia se centra en esto, en el maestro o el profesor o el catedrático o el instructor, el facilitador o el promotor. De manera diferente nos denomina y nos denominamos. Pues bien, cuando nosotros tratamos este aspecto, sí debemos señalar de que ¿cómo sería, es la pregunta, cómo sería ese docente del futuro? ¿Qué competencias son requeridas para esa profesión futura del docente? Partamos de que hoy es la profesión docente y que esa profesión va a ir cambiando con una visión de futuro, pero sobre todo para garantizar el aprendizaje. Evidentemente que para este docente, ya desde hoy, con visión de futuro, debemos hablar muy concretamente. Hay competencias que las denominamos genéricas del maestro o del docente, de educador, facilitador, repito, como lo llamemos, pero fundamentalmente ese docente como tal, presente con visión de futuro, debe saber ser. Ese saber ser va sobre la base de un desempeño actitudinal. También debe saber, debe tener conocimientos propios relacionados con su área del conocimiento y con una amplitud cada vez más digna, cada vez más, yo diría, más envolvente, más globalizante. Debe tener conocimiento técnico, tanto genérico como específico, pero también debe saber transferir. La pregunta es, ¿cómo transferimos los docentes? Porque hasta ahora ha sido ese proceso enseñar colectivo, o ha sido a través de modelos instruccionales el cómo aprende, pero el saber transferir es una gran responsabilidad, tiene un gran sentido ético y es algo que debería estar en todos los planes de estudio, en la formación de los docentes con esa visión de futuro. Pero también saber hacer, HC, pero por otro lado ese saber hacer implica también la creatividad, la innovación.
La adaptación a los tiempos actuales, la adaptación a una tecnología, la adaptación a un contexto social y ocupacional. Me refiero, no estoy hablando de ese docente como competencia de tipo genérico. Pero por otro lado, es fundamental que sepamos planificar, pero planificar para poder transferir, diseñar, seleccionar medios y estrategias que nos permitan evaluar la evidencia y los logros de los aprendizajes. Evidencia de aprendizaje me refiero a verificar los objetivos, verificar o las competencias según sea el enfoque, pero es eso, saber planificar para transferir y poder verificar. Por otro lado, yo le agrego realmente otra competencia que es el saber facilitar. No el dador de clase, no el docente discente, es el saber eso, el facilitar los procesos de aprendizaje. Y lo divido en dos grupos. Un grupo que realmente es ambientes de aprendizaje presenciales y los entornos virtuales donde no hay presencialidad, pero hay todo un rigor metódico, técnico y el uso de medios para garantizar que esa facilitación y ese entorno virtual funcione como realmente pues, debe ser y como está pautado. Por otro lado, es saber convivir. Caramba, ¿cuánto se nos ha olvidado que el docente, quizás en años anteriores, siglos anteriores, era el líder, era el maestro, pero en este momento es el saber convivir, el convivir con los demás, convivir con sus alumnos, participantes de su propio proceso, donde realmente sea y estimule la gestión de ese proceso en cada uno de ellos. Este saber convivir implica manejar entornos virtuales, también significa realmente facilitar y orientar, por supuesto, a los aprendizajes en cada uno de los alumnos, no de manera grupal, sino de manera individual, que es lo más complejo de todo. Pero también hay competencias que son específicas, competencias específicas que, repito, viene orientado al saber ser. Saber ser, ya los que me conocen me han oído explicar cuándo son los indicadores del perfil, los alfa, los beta, por una denominación para una clasificación genérica, pero el saber ser. Ser es actitud, actitud frente a la vida, actitud frente a la profesión y sobre todo para él mismo. Saber hacer, repito, saber transferir, saber convivir. Y le agregamos un nuevo elemento, el saber, pero un saber metacognitivo. Ah, caramba, este término es nuevo. La metacognición, si bien la hemos oído en todas las investigaciones relacionadas con la psicología y con el aprendizaje, pero el saber metacognitivo en el docente y el que tengamos y aspiremos ese rol presente-futuro no es otra cosa que el saber facilitar aprendizaje, estimular la creatividad, pero la creatividad ¿en quién? En los participantes, siendo nosotros mismos creativos. La investigación social es fundamental. La investigación-acción, la búsqueda del conocimiento, respuesta a los interrogantes es la base fundamental del estímulo, el estímulo para llegar a esa creatividad. La metacognición va más allá de un simple conocimiento y de una simple memorización. Y esto nuevamente se cruza evidentemente con lo que implica la planificación o el diseño, el saber diseñar, el saber planificar y por supuesto debemos saber administrar, bien sea en entornos presenciales o ambientes presenciales o en entornos virtuales. Este conjunto de competencias los podemos observar en el diseño de los perfiles. Concretamente en el caso de Panamá, lo pueden ver en el perfil, el futuro perfil del docente de la República de Panamá, donde estos elementos están claramente definidos y ahora falta lo más importante, los planes de estudio y los programas analíticos de las asignaturas y nosotros los docentes que nos toca administrar, orientarlo hacia esa línea, con esa vía que no es otra que el futuro. Debemos también tomar en cuenta que este docente, esa profesión de docente, y hablo en términos genéricos como tal, implica que debemos tomar en cuenta la inteligencia emocional. ¿De quién? La inteligencia emocional de nuestros participantes. También debemos tomar en cuenta las capacidades. Debemos saber que la inteligencia tiene una visión plural y polifacética de la mente del ser humano. No es unidireccional, no es una sola. Es una visión pluralista y una visión polifacética de ese ser humano y de esos seres humanos, los cuales nosotros debemos tomar en cuenta que la inteligencia no es única. Debemos tratar realmente de motivar en todo momento nuestra acción. Y en el caso de unas lecturas, en el caso de algún ejercicio de campo y situaciones simuladas, ¿por qué no? Que sean lo más motivadoras posible. Estos elementos que he tratado de señalar como rasgos del perfil producto de nuestras investigaciones de una profesión del futuro,
Pues en definitiva, este docente debe estimular los procesos de aprendizaje. Este docente debe estimular la creatividad y la espiritualidad, que no debemos dejarla por fuera. Ya esta dualidad de tanto cuerpo como alma, tanto lo físico como el pensamiento. También propiciar el desaprender para aprender. Esto es realmente fundamental. Si hoy no olvidamos algunas cosas, aunque las hayamos hecho bien, no las olvidamos, no las apartamos y siguen presentes, nunca podemos hablar con esa visión de futuro. Entonces, el eslogan es desaprender para aprender y estimular para el aprender a aprender. Y por otro lado, lo más importante, aprender haciendo. No es señalar, vamos a hacer, hagan, sino realmente esto, vamos pero ya in situ y hacer aprendiendo, haciendo. Ese realmente es no solo un eslogan, sino realmente es una forma, digamos, si queremos didáctica, con visión de futuro para nuestros docentes. Nuestros docentes en función de formadores de futuros docentes. Además, también debo agregar que los entornos laborales son cambiantes. Son cambiantes, lo hemos vivido y lo estamos viviendo cada día, a veces sin darnos cuenta, pero los entornos laborales cambian. ¿Y cambian por qué? Porque hay competencias generales de todas las profesiones. Esas competencias generales, me atrevo a señalar que tienen algunas características como son las siguientes. Primero, nuestra competencia fundamental en el futuro se centra en una marca personal. Este término me gustaría comentarlo un poco, una marca personal. O sea, soy yo. Soy yo, cada uno de nosotros tiene su tema, su eslogan, su personalidad, la confianza, la seguridad, la ética. Es como el sello, es como el signo de que cada uno somos diferentes, pero es una marca personal, marca como cualquier marca comercial, que es la que vende. Es la marca que da confianza, es la marca que estimula. Eso es propio de cada uno de nosotros y todas las profesiones del futuro se marcan pero de una manera muy clara de que es realmente eso, la marca personal, el sello personal. Por supuesto, esa marca personal está muy ligada con una influencia informática. Si hoy en día, señores, simplemente a través de un reloj, vemos los mensajes, nos comunicamos simplemente eso, un simple reloj. Si tenemos una tablet, tenemos un teléfono llamado inteligente y nos podemos comunicar con el mundo, con nuestros semejantes, bueno, si realmente el profesional del futuro no es bueno, excelente en el manejo de la informática, está desfasado, sea la profesión que sea. Entonces vamos a ir combinando la marca personal con ser realmente eso, la fluidez en la informática que la maneje con seguridad. Esto no es una moda, la tecnología no vino para pasar de moda, vino para quedarse. Y hoy el mundo cada vez es más tecnológico, pero más tecnológico sobre la base de una informática y más en cuanto a los aprendizajes y cada una de las profesiones. Otro elemento muy importante, cada una de las profesiones, las que tengamos en el futuro, debemos manejar varios idiomas. No es el idioma materno solamente, no es un idioma que es de carácter obligatorio que está en la mayoría de nuestros planes de estudio actual, no, varios idiomas. Porque el que no maneja varios idiomas, si no lo manejamos, bueno, realmente viene un analfabetismo funcional. No entendemos a los demás, no nos entienden a nosotros. Por lo tanto, si hay una asignatura, hay un área del conocimiento fundamental, tiene que ser idiomas, por supuesto, sin olvidar la anterior, que es la informática. También debemos señalar que todas las profesiones que perduran y que van a surgir estarán sobre la base de lo que implican las relaciones de comercio, las relaciones de venta, las relaciones de eso, de marcas de calidad, de productos, de relaciones, de grupos sociales. Eso sí, es una participación colectiva. Tener contactos no solo personal, sino contactos sociales, grupos sociales, de tal manera que realmente esa profesión sea válida en cualquier país, para cualquier continente. Esto lo estamos viendo muy de cerca en el continente, en Europa y en la Unión Europea, donde realmente una marca es para toda la Unión Europea. Es un ejemplo que apenas es incipiente, pero que realmente por allí va un profesional, debe manejar todo lo que implica este tipo de grupos, este tipo de relaciones, porque no se trata de un producto, de una profesión, de un país, de un sector, de una población, sino se trata de una visión ya mundial y globalizante. Por otro lado, tiene una capacidad de síntesis. Hay que tener una capacidad de síntesis. Para ello hay que tener muchos conocimientos y la habilidad para hacer una síntesis en pocas palabras, en poco por escrito, en muy poca comunicación, donde la parte verbal y de gesto esté presente, es fundamental también en los nuevos profesionales.
un término que quizás para algunos es nuevo y es resiliencia. Le repito, resiliencia. Ese término como tal, en otras palabras muy sencillas para nosotros, lo que implica es que de un problema buscamos la bondad. De un problema no solo es la solución, sino que buscamos del problema la fortaleza. Y cantidad de problemas que tenemos a diario y que se nos van a presentar en el futuro, pues hacer de esa situación, bueno, que es problemática, entre comillas, una situación con visión de futuro. Es decir, tener la capacidad de convertir los problemas en soluciones. Cada día esto lo estamos viendo más y posiblemente en un futuro no muy lejano, prácticamente esto va a ser una constante en una de las, yo diría, competencias de las nuevas profesiones, las que en definitiva continúen, las que en definitiva se presenten. También debemos señalar que los aprendizajes deben estar orientados a estimular o a tomar en cuenta algo que llamamos la intuición. La intuición puede ser muy genérica y no es aquello que yo pienso en un momento dado, todo es verdad. La intuición realmente es una corazonada. Es lo que yo siento, pero el sentir es sobre la base de mi experiencia, de mis conocimientos, de mis indicadores. Esta la llamamos una intuición, pero direccional. Hay otro tipo de intuición que es la intuición social, frente a un grupo, frente a un comportamiento. Debemos estar claros realmente e intuir una reacción y una actitud de acuerdo con ese contexto, porque de lo contrario el enfrentamiento no va a ayudar a nadie. Entonces, un profesional del futuro y estas profesiones como tal, la intuición está allí, entendida la intuición como algo sumamente importante que estimula la lógica. La lógica no se fertiliza y no funciona si no hay un tip inicial, un toque inicial, y no es otro que la intuición. Por ello, también debemos hablar de una intuición informativa. La intuición informativa, pues caramba, amigos, es nada más que tener una visión de conjunto de todo lo que tenemos en un contexto determinado, sintetizarla y comunicarla. Esto realmente también es muy importante para nosotros y bueno, me atrevo a señalarlo. Disculpen, pero ya los que me conocen saben que hablo muy rápido, pero realmente el material lo podrán ver una y otra vez cuando sea necesario, porque cada uno de los términos tiene una connotación y cada uno de ellos surge de un producto, de una investigación que no fue casual. Debemos prepararnos para el futuro, aún hasta los últimos días que Dios nos dé de vida, ¿verdad? Ahora, para que el aprendizaje tenga una visión de futuro, es necesario que nosotros manejemos la sinergia del aprendizaje. Ese es otro concepto que deseo ampliar un poquito. Esa sinergia del aprendizaje, primero está orientada, por supuesto, a la formación de recursos humanos. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día las universidades son responsables de formar recursos humanos en su totalidad. La Universidad X del país J es responsable de formar a esa persona. Pero ya hoy en día, señores, ya no se habla de una universidad que forme un individuo única y exclusivamente para una carrera. Ya se habla de grupos de universidades asociadas. Las noticias recientes nos hablan en este momento de 10 universidades europeas donde el estudiante puede cursar en cada uno de los países y cada una de esas universidades alguno de los componentes, alguna de las áreas curriculares. Pero esas áreas curriculares en el todo coherente y armónico, circular, realmente para formar un profesional, pero un profesional compartido entre varias universidades, varios países con un horizonte bien claro. Un horizonte es el futuro. Claro, los amigos de currículum dirán, ¿y dónde queda aquel currículum horizontal, perfil, plan, programa? Y el plan es horizontal. Aquí el currículum cambia para una vertiente, una modalidad muy interesante que es un currículum desde el punto de vista circular. También debemos tomar en cuenta que las universidades, aunque tomen en sí la mayor parte de la formación, ya cada día se hace necesario que la universidad tome un porcentaje de esa formación en sus ambientes de aprendizaje o en sus entornos virtuales, digamos presencial o virtual, pero el resto de la formación debe ser en convenios con empresas, en los lugares ocupacionales donde va a estar el demostrar que es competente. Y para ser competente hay que saber realizar y demostrar que lo sabe hacer, donde se hacen las cosas, donde él puede sugerir cambios, donde aprende haciendo, de acuerdo con lo que señalé anteriormente. Por lo tanto, en este momento es la universidad sola,
con laboratorio, sola con edificios, la parte de infraestructura, solo con excelentes profesores, solamente cumpliría una pequeña parte y negaríamos esa visión de futuro. Por ello, es también un llamado a ver que nuestros cursos actuales, ¿por qué no empezar a combinar parte práctica, parte de la realidad? O sea, asimilar la realidad y transformarla. Es una acción comunitaria, una acción social, pero a la vez de formativa a la luz de lo que implica el logro de objetivos y de competencias. Debemos también señalar que la sociedad en general cada vez es más competitiva, cada vez es más compleja, pero realmente debemos hacer una sinergia entre sociedad, empresa y universidad, de tal manera que podamos avanzar hacia ese futuro. Otro aspecto, parece que no he nombrado el mundo digital y tecnológico, pero es obvio que está, que lo tenemos, pero ese no es suficiente. Un simulador para una asignatura que tiene que ver con las ciencias naturales, con ingeniería, con biología, etcétera, es una ayuda en este momento, pero no debemos perder de vista la realidad de ese ejercicio, la realidad de ese proceso para que la persona aprenda haciendo. Por lo tanto, el mundo digital cada vez es más social, cada vez más social. Las redes sociales, una forma de comunicarse, pero al servicio también de la educación. Por supuesto, tomando en cuenta las orientaciones o sugerencias anteriormente comentadas. Debemos estimular el aprendizaje. Ese es otro aspecto que deseo tratar. Ahora, tomando en cuenta las habilidades, esas habilidades, realmente, ¿cuáles son las habilidades más importantes? Las habilidades es para lograr desde hoy las profesiones del futuro. La primera es la habilidad social y emocional. Algunos denominan inteligencia emocional y ya al principio lo mencioné. Sí, ella debe permitir al individuo adaptarse a saber trabajar, pero trabajar con otras personas, con nuevas personas cada día, con grupos y con nuevas tecnologías que están cambiando. Entonces, si no tenemos esa habilidad social, esa inteligencia emocional para saber comportarnos adecuadamente con toda esta serie de cambios, realmente poco estaríamos contribuyendo a la profesión del futuro. El aprendizaje debe tomar en cuenta este aspecto que pocas veces lo vemos en los ambientes de aprendizaje. Hay una disciplina, o en medio virtual hay una rigidez en los pasos y los procesos, pero en este caso es cómo estimular esa habilidad social, cómo estimular esa habilidad para la relación y la interrelación con nuevas personas, tecnología y los cambios que se están dando. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta, en primer lugar, estimular lo que yo ya denomino confianza, sentido de confianza, confianza en sí mismo. Al tener confianza en sí mismo, no de manera arrogante, no de manera avasalladora, sino de una manera de estoy seguro de lo que soy, y al estar seguro de lo que soy, yo lo proyecto a los demás, pero los demás deben comprenderme, yo comprender a ellos. De lo contrario, la inteligencia emocional actuaría muy contrario a lo que se aspira. Por otro lado, el sentido de cooperación. Cooperar con los demás para que los demás cooperen con nosotros ante cualquier situación, pero también hay una palabra que no me agrada mucho, pero es compasión. Porque realmente no todos tenemos la misma habilidad, todos no tenemos las mismas habilidades, pero la compensación de una habilidad con otra, una comunicación entre varios, con fortalezas diferentes, entre todos podemos salir adelante y perfectamente bien. Entonces, la compasión es entender al otro, que nos entienda a la vez, pero también es compartir. También es saber actuar de una manera independiente, ¿sí? Sí, porque somos seres independientes, somos seres individuales, pero esa independencia no es olvidarnos del contexto social ni de las personas con las cuales trabajamos. También es necesario estimular unos aprendizajes y estimular los aprendizajes que logre, y valga la repetición, que estimule la adaptación rápida del ser humano. Porque los cambios se dan de una manera tan rápida, tan vertiginosa, que a veces no estamos preparados. Lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Y si no estamos preparados para ese cambio, vivir el cambio, disfrutar el cambio y participar del cambio, realmente mal estaríamos conformando esa profesión del futuro y mal estaríamos orientando los procesos de aprendizaje. Como ven, lo que he señalado hasta ahora, cada uno de ellos representa interrogantes para investigar y seguir investigando. Pero evidentemente que jornadas como la que en este momento se está realizando es para ponernos a pensar, es para ponernos a investigar, no solo para un trabajo de grado, no solo para una tesis doctoral, investigaciones de campo, investigaciones de orden social, para los sistemas educativos.
Por ello, realmente yo diría que me atrevo a presentar como 3 grandes interrogantes y habrá otras en las mesas de trabajo que ustedes van a organizar. Y por supuesto, muy en relación o muy relacionadas con quién, con aquellas ponencias realmente que habrán ya oído anteriores a la mía, donde realmente se toca la parte curricular, se toca lo que implica el ranking de las investigaciones en las universidades, se toca lo que implica la competencia, se implica lo que implica la labor científica de cada uno de los individuos. Estas hermosas y profundas conferencias, combinarlas un poquito con esto que estoy tratando de comentar con ustedes y de compartir, yo me atrevería a señalar algunas preguntas como tal. Sería, ¿cómo se puede desarrollar estas habilidades o estas competencias? Me estoy refiriendo a las competencias sociales, competencias de esa inteligencia emocional, las últimas especialmente, pero en ambientes educativos formales, porque es lo que tenemos hoy en día. ¿Pero para qué? Orientado hacia nuevas profesiones. ¿Y por qué no discutir cuáles serían esas nuevas profesiones? Sin temer que la nuestra pueda ser modificada y quizás pueda desaparecer. No me refiero a la educación, sino a otras profesiones, bien sea derecho, que están allí participantes de derecho, están participantes de administración, de todas las ciencias sociales, pero vienen cambios y esos cambios tenemos que prepararnos. Otra interrogante que pudiéramos tomar en cuenta es, ¿se debe investigar las bases culturales de esos alumnos que tenemos y que vamos a tener? Yo me adelanto, es una necesidad, porque todo aquel background que tenemos desde la familia, de cultura, de religión, de lengua, de política, todo esto influye en el comportamiento del ser humano. Por lo tanto, si no tenemos claro la cultura de donde viene el individuo, no hacemos el proceso de adaptación y de comprensión, el futuro hay grandes interrogantes. Por lo tanto, es como una segunda invitación, un tema para investigar. Ahora, y además, una tercera pregunta, ¿cuáles serían las habilidades o competencias, verdad, básicas más importantes por desarrollar y lograr para el ámbito laboral de las profesiones del futuro? Este es un tema que es así como, bueno, ¿qué vendrá? Pero la investigación es precisamente esto, es futuro. Y toda esta jornada está centrada en esto, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Pero en el fondo es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque la investigación es la que nos permite elementos para no solo demostrar las necesidades, resolverlas, sino lo más importante, estimular la creatividad. Bueno amigos, este es un tema para seguir hablando horas y mi intención, quiero ser también gala de síntesis, ya es suficiente por el día de hoy. Ojalá tomen esto con cuidado, analizarlo. Son algunas verdades, otras que están por descubrirse, pero realmente está en manos de nosotros, desde la investigación y jornadas como esta, lograr lo que queremos, hacia dónde vamos, el avenir, el futuro, la prospectividad, debemos tomarla en cuenta en todo proceso educativo. Señores, fue un placer estar con ustedes. Éxito en la jornada. Buenos días.